no es que sea difícil. Es un poco lioso, pero no. Claro, pero me da igual lo que pongas arriba. Si te ponen 45, 55, 65, 80 y 100, pues ahora que leer arriba de qué pone. Si ha tardado 2 años, si ha tardado 3 años, si no sé qué, claro. Si es por cuenta propia, si es por cuenta ajena, porque al final son cifras que, bueno, lo mismo que lo de jubilarse, pues te van a poner 65, 67 años, al final son cosas sencillas, pero como te van a dar ahí esas opciones, pues tienes que leerlas bien y tener claros los datos para contestarlos. Bueno, os veo el mes que viene entonces ya después de los convenios. ¿En serio de puntos? Sí, sí. No, ya pasaríamos los puntos. Ya el lunes ya. Bueno, tomad. Que paséis bien los difuntos, el Samaín este, o el Halloween, o lo que sea. O los fieles difuntos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese es el día 1. Eso es todo lo mismo, ¿no? El Samaín, Halloween, fieles difuntos. Todo, ¿no? Sí, todos hablan de lo mismo. Todo es igual. Bueno, venga. No me tenéis ahora. Informática. Vale. Creo que me pone el el mes que viene. Sí, a las 8. Vale, Para el mes que viene, tengo seguridad. Bien, hola, nada. Ah, ha salido gente. Sí. Vamos a esperar 2 minutos y ya nos ponemos. Bueno, pues vamos allá entonces. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas a esta nueva edición de los más buscados. Y sí. Vamos a continuar hoy con el tema de las funciones. Voy a intentar sintetizar un poco todo el tema de funciones para que de alguna manera lo vayamos interiorizando mejor, ¿vale? En base a todo lo que hemos visto hasta la fecha y el hecho de, bueno, intentar, a ver si esto funciona, correcto, de intentar explicaros las cosas, digamos, de nuevo o una parte importante de lo que es el entendimiento de las funciones desde cero. Bueno, pues ahora vamos a retomar el punto. Por favor, ¿me cierras la puerta?
Gracias. Vamos a retomar el punto en el que lo habíamos dejado hace ya, pues os puedo decir, 22 de septiembre. Habíamos dejado esto. Entonces, bueno, como os decía, estamos con volvemos otra vez con las funciones de hoja de cálculo, concretamente con la parte 1 de las funciones hoja de cálculo. Dentro del conjunto de todas estas funciones, quizás las más llamativas, que no digo más interesantes, pero sí más llamativas, son todas estas funciones que veis aquí arriba, ¿no? Que son las funciones buscar X, filtrar, ordenar por, let y únicos. Algunas están dentro del grupo de las funciones de la primera parte de este tipo de estas funciones y otras están en el documento de parte 2. De todas maneras, las vamos a ver todas. Fijaos que las funciones de hoja de cálculo, si tuviéramos que clasificarlas, bueno, pues empezaríamos con las funciones de búsqueda y referencia, que como su nombre indica, nos sirven para buscar de alguna manera o bien directamente valores dentro de un conjunto de datos o bien referencias o posiciones a esos valores. La primera función dentro del conjunto de funciones de búsqueda es la función buscar. Es la primera función porque es la más vieja, como os dije en su momento, y es la función que, digamos, tiene más limitaciones. Es una función que sigue vigente hoy día en las versiones nuevas de LibreOffice Calc por compatibilidad con, por compatibilidad con versiones anteriores. Esta función va a desaparecer, pero es importante que la conozcáis. Hoy día ya estamos a un nivel en el que si lo más habitual sería que se os preguntase por la función buscar X, porque es la función que corrige todos los problemas que tenía la función buscar V, que es la siguiente que veremos, buscar H. Bien, pues todas esas tres, todos sus problemas los corregiría la función buscar X. Os dice que la función buscar busca un valor en un rango de una fila o una columna y devuelve el valor desde la misma posición en un segundo rango de una fila o de una columna. A ver, esto es lo que nos está diciendo, es que yo busco un dato en una columna y si lo encuentro te devuelvo lo que hay al lado. Ni más ni menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que te devuelvo lo que hay al lado, justo lo que está pegando, lo que está pegado al lado. No, depende de lo que yo le indique. Por ejemplo, fijaos que la sintaxis de esta función, no os olvidéis nunca de la sintaxis de las funciones, son tremendamente importantes, como os decía el otro día. Tenemos por un lado el valor que estamos buscando y digamos, el sitio en el que estamos buscando y, la columna de lo que queremos obtener. Vamos por partes. En este caso concreto, por ejemplo, fijaos que aquí yo tengo una tabla con unos códigos, una tabla muy sencilla, con unos códigos y unas cantidades. Bien, por ir simulando un poco la situación en este caso. Bien, cancelar. Voy a intentar simular, pues esto, voy a simularos esta situación. Yo tengo aquí una columna que tiene códigos y otra columna que tiene cantidades, ¿vale? En este caso, cantidades monetarias. Tengo el código 101, el 102, 103, 104, 105. Bien, y aquí yo tengo, bueno, pues cantidades que son 10, 15, 20, 25, 30. Perfecto. Y aquí voy a poneros os voy a marcar esta celda aquí, que es, digamos, la celda del valor que buscamos. Valor buscado, ¿vale? Entonces, eso significa que lo que yo incluya aquí, lo tengo que encontrar, en este caso va a ser un código, lo tengo que encontrar en la columna código y si lo encuentro me vas a devolver lo que hay en la columna cantidad, que coincide con la fila en la que está ese código. Sí, ¿no? Sencillo. Entonces, para eso lo que planteábamos es, bueno, pues aquí vamos a poner cantidad, que es lo que estamos buscando. Le voy a dar otro color. Este, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con la función? Estamos utilizando la función buscar y le estamos diciendo que yo tengo a partir de este valor de aquí
buscando ese valor en esta columna, me tienes que devolver lo que está en esta de aquí. ¿Bien? Es decir, si yo aquí pongo 101, me tienes que devolver 10. Si te pongo 102, me tienes que devolver 15. Como veis, lo que estoy haciendo, como os he dicho antes, voy a poneros aquí, como siempre, la fórmula para que la veáis. Bien, lo que tenéis que analizar aquí es ver que nos están preguntando a partir de un valor que te doy. Evidentemente tiene que ser un elemento o un argumento obligatorio. Tienes que buscar ese valor en una columna, por lo tanto, la columna donde busco ese valor o esa cantidad o ese texto, porque no tiene por qué ser solo un valor numérico, pues un valor de cualquier tipo. La columna donde busco esa cantidad, ese valor, tiene que ser obligatoria, y la columna de la cual quiero extraer el resultado también tiene que ser obligatoria. Por lo tanto, en la sintaxis, como veis aquí, que os decía anteriormente, son todos valores obligatorios. Perdón, son 2 de los 3 valores obligatorios. Esto que veis aquí que dice opcional, vale. A ver, ¿qué pasa si yo no le pongo este resultado? Es decir, este parámetro, el tercer parámetro concretamente. ¿Qué pasa si yo no te pongo el tercer parámetro, la columna de la que quiero extraer el dato? Pues básicamente me vas a devolver el mismo dato. ¿Me explico? Por eso digo que en el 99% de los casos el tercer parámetro es obligatorio. Porque no tiene salvo en situaciones muy concretas, no tiene ningún sentido que yo te dé un valor y me devuelvas el mismo valor. ¿Vale? Entonces lo normal es tener algo como lo que veíamos anteriormente. Es decir, yo busco esto aquí y si lo encuentro me das lo que coincida con la fila de ese valor. En este caso, pues lo que está en que coincide con el código 102. Eso es lo que hace la función buscar. También recordad que vamos a hacer aquí una inserción de una columna. Vamos a suponer que aquí yo pongo, pues, por ejemplo, una talla. XS, L, M, S, XL, ¿vale? Imaginad que yo aquí quiero encontrar la talla. Por eso os decía antes, lo voy a marcar de otro colorín, así muy de estos tan psicodélicos. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos buscando con la función buscar. Quiero llamar vuestra atención sobre esto. Yo busco ese valor en este rango de aquí y se lo encuentro. Es decir, si este valor, este código está en la columna códigos, me devuelves la talla que se corresponde con ese color. Fijaos que, por eso os decía antes, que no tiene que ser el valor exactamente al lado. Tiene que ser, voy a extraer un valor de aquella columna que yo le indique como tal. ¿Me explico? ¿Vale? Como os digo, la función buscar es una función antigua, una función que realmente pues, tenía bastantes limitaciones y a partir de eso, bueno, pues fue necesario buscar, digamos, generar otra función. Hay una cosa importante. Imaginad que yo aquí, en lugar del valor 102, pongo el valor 100. Bien. Fijaos que aquí lo que me está indicando es que no existe ese dato. Os dice aquí, si buscas un valor que no está exactamente, buscar encuentra el valor más grande, digamos, que es menor al valor buscado. Es decir, lo que en teoría tendría que pasar aquí, dentro de lo que es la función buscar, es que si estoy planteando un valor, por ejemplo, o como os dice ahí, ¿no? 106, bien, fijaos lo que ocurre, es decir, el 106 aquí no existe, pero si yo pongo 106, me está buscando el valor más grande que es menor o igual al valor buscado. Es decir, si yo pongo 106, el valor más grande que es igual o menor al valor buscado es el 105. Por eso me arroja estos dos datos. ¿Qué pasa? Esto no se suele usar. ¿Por qué? Porque te da un error erróneo, te da un dato erróneo.
no es verdad que el código 106 sea la cantidad 30 y la talla XL. Eso se corresponde con el código 105. Bien, por eso os digo que esta función tenía ciertas deficiencias. Entonces, para solventar esas deficiencias o intentar hacerlo, surgió pues, otra función que ya conocéis a estas alturas de la película, que es la función buscar v. La función buscar v, que es una evolución, y por lo tanto, si es una evolución, tiene que compartir algo en común con la función buscar, nos dice que busca un valor específico en la primera columna de una tabla y devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada dentro de la tabla. Es decir, fijaos que aquí tenemos como obligatorio el valor buscado, la matriz buscada y el indicador de columnas. Vamos, y sin embargo tenemos, bueno, pues otra serie de valores opcionales. Vamos a plantear, por ejemplo, este ejercicio que tenemos aquí. Bien, esto os lo estoy explicando un poquito rápido porque ya estamos, o sea, ya conocemos todo esto, ¿no? Yo aquí vuelvo a tener un conjunto de códigos y aquí tengo unos nombres y aquí tengo unos departamentos. Entonces, bueno, pues este código 101, 102, 103, el nombre pues Ana Luis Eva, Ana vaya, Luis Eva y los departamentos son ventas TI o departamento técnico y marketing. Vale, lo que pretendemos hacer aquí es buscar el departamento del empleado con el ID o el identificador o el código 102. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordad una cosa importante. La función buscar v siempre empieza a buscar de izquierda a derecha, es decir, la primera columna donde tiene que estar el dato que yo estoy buscando tiene que ser la primera de la izquierda, ¿vale? Porque si no, no funciona, básicamente. Entonces, en este caso concreto, por ejemplo, si nosotros aquí metemos un código, bien, que sería pues este caso de aquí, yo a partir del código necesito el nombre del empleado y fijaos que la función buscar v, bien, es una función, bueno, pues muy parecida a la función buscar. Aquí tendríamos todo, cogemos el elemento que queremos buscar, que está en E1, lo buscamos en toda la tabla y si lo encuentras, me devuelves lo que hay en la columna número 3. Siempre contamos las columnas de izquierda a derecha. Por lo tanto, en este caso concreto, perdonad que vamos a ver, no, perdón, que no he puesto aquí nada. Bien, aquí ponemos el código 101, por ejemplo. Bien, aquí me daría el departamento y aquí, esto lo quiero hacer un poquito más complicado, a partir de esto, buscando aquí, bien, ahora os explico todo esto, que es un poquito más complicado que el ejercicio que tenéis aquí, me daría el 2, nombre. Fijaos, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Os voy a poner aquí las funciones que hemos puesto, las fórmulas, perdón, que hemos utilizado aquí, bueno, funciones, más bien, esto no son fórmulas. En este caso, y en este otro de aquí. En el primer caso, lo que estamos buscando es, quiero que a partir del código que te estoy dando, como veis, exactamente igual que la función buscar, te tengo que dar un dato de partida. Bien, a partir del dato que te estoy dando, me vas a buscar en todo este rango, o sea, en la tabla entera que yo te he dado, ese código, y si lo encuentras, me vas a arrojar lo que hay en la columna 3. ¿Qué es lo que hay en la columna 3? Pues, en este caso, los departamentos. Pero por otro lado, además del departamento, quiero el nombre de esta persona, del empleado que tiene el código 101. Es decir, quiero el departamento en el que trabaja y el nombre. Pues en este caso es exactamente lo mismo. Yo a partir de lo que hay en E1 busco en toda la tabla que va desde A1 hasta D4, perdón, y si encuentro este código,
te doy lo que, o te facilito o te suministro lo que corresponde a la columna 2 que coincide con ese código. Fijaos que al final lo que me estás arrojando es el nombre por un lado y las ventas por el otro. Es decir, me estás diciendo que estoy en el departamento de ventas y que el nombre es Ana. Si yo aquí cambio y pongo 102, pues me dirás que es Luis del departamento de TI. Y si pongo 103, como veis, pues me estás hablando que Eva está en el departamento de marketing. Pero siempre tenemos como referencia la columna que está más a la izquierda. ¿Vale? O dicho de otra manera, empezamos a leer de izquierda hacia derecha. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, ¿qué pasa si quisiéramos hacer esto? Lo vamos a hacer aquí con la función buscar. Es decir, yo con la función buscar estoy en el primer caso, en el caso que quisiera, a partir del código quiero el departamento, primero le indicaría el código, es decir, el sitio donde está el código, y en segundo lugar, ¿qué es lo que estoy haciéndole? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Como vimos anteriormente, la función buscar buscaría ese código aquí y si lo tiene, si lo encuentra, me devolverías lo que hay aquí. Bien, si os dais cuenta, el proceso es exactamente el mismo. Bien, es decir, esto es con buscar y esto es con buscar V. Fijaos que esto y esto es prácticamente lo mismo. La única diferencia donde está que tú aquí la columna, dentro de la función buscar, la columna de donde quieres sacar el dato, le tienes que indicar el rango. Sin embargo, en el caso de la función buscar V, le tienes que indicar el número de columna, pero si os dais cuenta, es prácticamente igual. También hay una diferencia importante. Tú con la función buscar V trabajas con toda la tabla. Sin embargo, con la función buscar, lo que estás diciendo es búscame este dato en esta columna y si lo encuentras me arrojas lo que hay en esta. Sin embargo, la función buscar V te dice búscame este dato en todo esto y si lo encuentras me das lo que hay en la columna 3. Es muy parecido, pero realmente están haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál utilizaríamos? La función buscar V. Entonces, ¿qué sentido tiene? Os podéis plantear, dices, ostras, pero entonces, ¿qué sentido tiene la función buscar, buscar V, perdón, si ya existe la función buscar y prácticamente hacen lo mismo? Y ahí viene la diferencia importante en esto. El ordenamiento, los argumentos opcionales. Fijaos que el ordenamiento o el ordenado, pues vamos aquí a la sintaxis, fijaos en la sintaxis, aquí hay un elemento que es, o un parámetro que es ordenado. Esto no existe en la función buscar. Y esto es lo que nos añade nuevo la función buscar V, que nos permite, si establecemos un valor en ordenado, que es un valor lógico, por lo tanto solo tiene dos posibles valores, verdadero y falso, si establecemos verdadero o lo omitimos, es decir, si es verdadero u omitido, recordad que si es omitido es que significa que lo pone implícitamente el sistema, busca una coincidencia aproximada. La primera columna de matriz debe estar ordenada de forma ascendente. Fijaos que para que esto sea así, para que me busque en este caso concreto, por ejemplo, del caso que os estoy poniendo aquí, aquí no tendría sentido, no hay bueno, aparte de que la columna ya está ordenada de manera ascendente, bien, pero sí que es verdad que aquí, como yo le he puesto el valor exacto, el 103, no me da ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo en lugar del 103 hubiese puesto el 104? Fijaos que el 104 me vuelve a dar Eva. Me da el valor del 103. Y si pusiera el 100, fijaos que en este caso concreto, es decir, yo le estoy diciendo, como no se lo he puesto, lo he emitido, le digo, búscame un valor aproximado. Me exige tener la columna ordenada de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Bien, pero ¿y por qué no me encuentra nada cuando yo pongo 100? Porque el primer valor es 101, por lo tanto, por debajo de 101 no hay nada. ¿Me explico? Sin embargo, si le pongo 104, me encuentra, como el 104 no existe, me encuentra el valor más aproximado, que es 103. Que es exactamente lo mismo que hace buscar.
Entonces dices tú, joder, pero es que estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Pero hay una diferencia importante. Buscar, si tú te busca un valor aproximado, como vimos antes, la función buscar. Pero la función buscar v tiene una opción para buscarte la coincidencia exacta. Bien, cosa que no tiene buscar. Buscar tú no lo puedes establecer si es coincidencia exacta o aproximada. Automáticamente te busca aproximada. Sin embargo, en el caso de buscar v, te busca una coincidencia exacta. De tal manera que si yo aquí, en lugar de en buscar v, hubiese puesto, fijaos que pongo aquí falso, al darle, por ejemplo, el valor 101, me encontraría, pero si ahora mismo le doy el 104, fijaos que ahora me da un error. ¿Por qué? Porque yo le he puesto falso, es decir, búscame la coincidencia exacta y todo lo que no sea exacto me das un error, cosa que buscar no hace. ¿Me he explicado? ¿Me seguís? A ver, buscar solo tiene una manera de buscar, de manera aproximada. Si te coincide que el dato que estás metiendo es el exacto, fantástico. Pero si tú estás haciendo una búsqueda de un valor aproximado, buscar te va a dar, si lo encuentra, un valor, digamos, cercano al que estás buscando. ¿Me explico, no? Hasta ahí me sigues. ¿Qué pasa con buscar v? Buscar v, si tú le pides que haga una búsqueda aproximada, hace lo mismo que buscar, exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tú le dices a buscar v que te haga una búsqueda exacta, cosa que no le puedes decir a buscar? Si la búsqueda le pones un valor aproximado, como es este caso, buscar te daría un resultado, buscar v no. Buscar v te da un error, te dice, mira, machote, me has dicho, porque me has puesto falso, que te busque el valor exacto y el valor exacto no lo hay. Por lo tanto, en lugar de darte una aproximación, te doy un error. ¿Me he explicado? Eso es importante, eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes 3 datos, pero imaginad que tuvieseis 500 datos. Y yo te digo, quiero que me busques de manera exacta estos datos de aquí. Si utilizaras la función buscar, buscar no te va a buscar, salvo que tú le metas el dato exacto. Por ejemplo, yo te digo, dime de los siguientes códigos cuál no existe. Por ejemplo, ¿no? En un examen. Y te doy el código 101, 102, 103, 105, 107, 108, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 23, 30. Y así, hacia abajo. ¿Qué pasa si yo te pido a ti que me busques el código 120, que no está? Si utilizas la función buscar, te va a dar un resultado. Claro, eso es un error, no está bien. Sin embargo, ahí necesitarías la función buscar v. ¿Por qué? Porque te estoy pidiendo que me encuentres ese código exactamente. Buscar v, pero falso. Con falso, porque te permite buscar de manera exacta, cosa que buscar v te permite encontrar el valor de manera exacta o fijar el criterio para que te lo busque de manera exacta, cosa que buscar no permite. ¿Me he explicado? Pero para que sea exacto hay que poner el criterio de ordenación, falso. Claro. Para que funcione. De manera exacta. Eso es lo que os enseñaba aquí. Fíjate que tú, en el caso de buscar, ¿vale? Tú, ¿dónde tengo aquí buscar? Fíjate que en el caso de buscar, tú aquí tienes el valor que buscas, cómo lo buscas, dónde lo buscas y qué valor te tiene que arrojar. Pero en ningún momento le estás diciendo que te lo busque de manera exacta o aproximada. Entonces, estamos hablando de buscar. Buscar por defecto te lo busca de manera aproximada. Es la única posibilidad que tiene. Si le metes un dato exacto, fantástico, porque te lo va a dar. Y si le metes un dato aproximado, te va a dar el más cercano. ¿Sí? Pero hay veces que necesitamos afinar mucho más. Entonces surge el concepto de la búsqueda utilizando buscar v. Y fíjate que aquí buscar v, esto que veis aquí, que es esta parte que está aquí, no existía en buscar.
¿vale? O dicho de otra manera, si tú buscar y buscar V se comportan exactamente igual, si en el criterio de ordenación no lo pones o pones verdadero. ¿Qué es esto que os dice aquí? Ahora, si tú quieres, es decir, si no pones nada o pones verdadero, está buscando de manera aproximada, igual que buscar. Te lo pone ahí. Pero ojo, que tiene que estar ordenado. La columna tiene que estar ordenada. En el caso de buscar V, de manera ascendente. Si no, te monta unos guirigais de narices. Es decir, si yo estoy intentando buscar V, estoy haciendo aquí buscar V, buscando un dato, y esto no está ordenado de manera ascendente, se monta unos... Porque imagínate que yo te estoy pidiendo a ti que me busques el dato aproximado, el 99, y yo tengo el 98, el 100, el 96, el 100, el 95, el 110, el 98, y yo te he pedido a ti el 99. Se supone que tendría, por aproximación, que darme el 98. Pues te va a dar el 96 o el 97, según cómo. ¿Por qué? Porque no tengo ordenada la columna. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien. Como veis, pero el mayor problema que tenía la función buscar V, el mayor problema que tiene es lo que os dije antes, que si tenemos que empezar a buscar de izquierda a derecha. Es decir, el elemento que estamos buscando, fijaos que esto que estamos buscando, el 104 este, tiene que estar necesariamente aquí. Como yo cambié esto de sitio, la hemos fastidiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que surgió la función buscar X para resolver este problema. Por cierto, la función buscar H, que es la que veis aquí arriba, esta función es exactamente igual que la función buscar V. La única diferencia que es, tienes un valor buscado, una matriz y un indicador de fila. Fijaos que antes la función buscar V, tú le tienes que poner el número de columna. En la función buscar H le tienes que poner un número de fila. Pero el procedimiento, como habíamos visto en su momento, es exactamente el mismo. En este caso, fijaos, tú tienes en la fila 1, porque también daos cuenta de una cosa. Vamos a coger esta fila, perdón, esta fila. Bueno, vamos a coger esta tabla, copiar, pegado especial y la vamos a transponer. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar buscar pues en este caso, voy a empezar a borrar aquí cosillas para que no nos liemos demasiado. Esto también de aquí. Bien, vamos a poner aquí el nombre. Y aquí vamos a buscar, con buscar V, vamos a intentar a partir del 104, el código 104, en todo este rango de aquí, perdón, 104, igual, ahora le pongo otro. Me vas a dar lo que está, bueno, pues por ejemplo, en la columna 2, ¿vale? Vamos a poner 103. Entonces, fijaos que aquí, en este caso concreto, las voy a poner así como un poquito mejor para que se vea. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos, en el caso de buscar V, que es esto que hemos hecho aquí, como os digo, a partir del código obtenemos el nombre. ¿Cómo haríamos aquí? A partir del código obtener el nombre. Fijaos qué pasa aquí. Que en este caso concreto, en la función buscar V, no quería esta función. No quiero esta función, no. La función fórmula. En la función buscar V, ¿qué es lo que estáis haciendo? Estáis, a partir de este dato, buscando aquí. Es decir, buscando en columnas. Por eso se llama buscar V. Y si lo encuentras, me entregas lo que hay en esta columna. Por eso se llama buscar V. ¿Qué pasa con buscar H? ¿Cómo podríamos conseguir lo mismo? En el caso de buscar H, ¿vale? Yo este código, ¿dónde lo buscaría? Lo buscaría aquí. Claro, ¿por qué? Porque si yo le pido que me lo busque aquí, jamás en la vida lo va a encontrar.
¿Me explico? Entonces yo tendría que decirle, oye, búscamelo aquí. Y si lo encuentras, me das lo que hay en la fila 2. Estoy buscando... buscar H. Bien. Buscar H. Dame un momento que quiero ver una... Valor buscado, matriz, indicador de fila. Bien, perfecto. Vale, la fila, bueno, los precios y listo. Tengo que indicarle, porque en buscar H es obligatorio. Una duda que tengo aquí. Sí. El valor buscado es opcional. Bueno, vamos a ponerle falso y ya está. Falso. Bueno, está en un error. A ver, buscar esto. Muy bien. Vale. Perfecto. Fijaos que en este caso concreto, fórmula. Estaba allí teniendo un problemilla con un rango. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Le estamos pidiendo que busque este valor, que es el 103, un poquito más grande para que lo veáis. Le estoy pidiendo que me busque lo que hay en E1 en todo este rango de aquí. Vale. Y si lo encuentras, es exactamente la misma búsqueda que estamos haciendo en buscar V, me arrojas lo que hay en la fila 2. Ahora ya no es en la columna 2, sería lo que hay en la fila 2. Por eso, cuando yo pongo aquí 103, me arroja lo que hay, el nombre de Eva. En este caso concreto la operación es la misma, pero hay una puntualización. Lo que antes se escribía de esta manera, ahora lo tengo que transponer para que me dé el mismo resultado. ¿Me explico? ¿Me seguís? Para que me lo busque exacta. Para que me haga la búsqueda exacta. Pero si ya le pones 103 y existe... Sí, bueno, podría, si quieres se lo quito, ¿eh? Si te hace ilusión, pues se lo quito. Ya está. Podríamos hacer esto, no tiene mayor problema, ¿vale? Pero es para que nos acostumbremos a ese valor opcional que tiene la función buscar H. ¿Me seguís? Bien, en este caso nos daría el mismo resultado porque hemos traspuesto estos datos. ¿Qué pasa si hacemos esta búsqueda aquí arriba? Pues evidentemente nos va a dar un resultado totalmente distinto. Si yo hago buscar H, busco este dato aquí y le pido que si lo encuentra me arroja lo que hay en la segunda fila, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque él está buscando por filas. Si yo le pido que el 103 me lo busque con buscar H, lo va a buscar en esta fila primero. Y si lo encuentra, me arroja lo que hay en la segunda fila, que es lo que le estoy diciendo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo, oye, búscame lo que hay aquí y si lo encuentras, me arrojas lo que hay en esta segunda fila. Pero es que en la primera fila no hay nada. Este valor no existe. ¿Me seguís? Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es transponer. Por resumir, buscar V y buscar H hacen lo mismo. La única diferencia es que buscar V busca en columnas y buscar H busca en filas. Y eso lo tenéis que tener muy en cuenta cuando estamos haciendo búsquedas. Es decir, en base a los datos como nos los están dando. Si veis que os están diciendo, a ver, y aparte, simplemente viendo los datos os dais cuenta. Si os están pidiendo que busquéis un valor, como es este caso, y ese valor está distribuido de esta manera, ¿qué os están diciendo? Os están diciendo que busques ese valor por filas, que me busques la celda de esa fila donde está ese valor. Por lo tanto, ahí solo tendría sentido utilizar buscar H. ¿Sí? Muy bien. Fijaos en esta... Claro, todo esto es un poco lioso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces llegó alguien y dijo, se acabó. Vamos a utilizar la función buscar X. La función buscar X es tremendamente sencilla. Fijaos que la función buscar X, por cierto, sobra decirlo. La función buscar, buscar H, buscar V, los parámetros obligatorios siempre son los mismos. ¿Vale? Es decir, el valor que busco, dónde lo busco y qué es y de dónde quiero que me devuelvas el resultado.
En unos casos se indica con parámetros, con rangos, como es el caso de buscar, y en otros casos se indica con número de fila o columna, según sea buscar V o buscar H o buscar V. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que llega la opción buscar X. Dicen, es una función de búsqueda moderna y más flexible que buscar V, buscar H. Busca un valor en un rango matriz y devuelve el elemento correspondiente de un segundo rango matriz. Fijaos que esto es muchísimo más sencillo. En este caso, por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo que teníamos aquí, fijaos lo que hace. Si yo quiero buscar, en este caso, el departamento del empleado con el código 102, pues le digo, oye, búscame 102 en el rango A1 a 3 y si lo encuentras me devuelves C1 C3. ¿Cuál es la ventaja? Tú viendo esto y dices, joder, pero eso es lo mismo que hace buscar. Le estás diciendo, búscame este valor en el rango de los códigos y me devuelves, en este caso, el departamento. ¿Me seguís? ¿Lo veis? ¿Cuál es la ventaja de buscar, de utilizar buscar X? Fijaos que ahora dice, búscame el empleado, el ID del empleado EVA. Si nosotros nos vamos aquí, aquí están los nombres de los empleados. O sea, me estás diciendo que te busque el ID. Esto es imposible hacerlo con buscar y con buscar V y con buscar H. Lo habíamos hablado. Esa es la gran ventaja que tiene la función buscar X, que es capaz de, independientemente de donde esté el dato del que yo parto, o la columna con el dato del que yo parto, independiente, te puede buscar hacia la derecha o hacia la izquierda. Se acabó. Esa es la gran diferencia. Y además tiene otras opciones muy interesantes que no las tienen las otras funciones, que es esto de aquí. ¿Qué pasa si el dato no lo encuentras? Normalmente cuando el dato, si tú no lo encuentras, te devuelve un error. O bien, si lo haces con buscar, una aproximación. O bien un error también, que buscar también te puede devolver un error. Y con buscar V, buscar H, te devolvería un error. ¿Qué pasa si, haciendo una búsqueda exacta me refiero, qué pasa si el buscar X no encuentra el valor? Le puedes poner un mensaje diciéndole, oye, si no lo encuentras, me sacas este mensaje. ¿Qué es este ejemplo que veis aquí? Esto lo habíamos visto cuando trabajamos con la función buscar. Búscame el código 105. O sea, búscame el departamento del empleado con el código 105. Es decir, búscame el 105 en A1, A3. Os recuerdo que en A1, A3 es donde tenemos los códigos. Si lo encuentras, me devuelves C1, C3. Y si no, no existe. Fijaos que en este caso, el departamento 105, si tú estás buscando el departamento 105 o el departamento del empleado con el código 105, no te vale una búsqueda aproximada. Tiene que ser una búsqueda exacta. ¿Me seguís? En este caso, como el departamento 105 no existe, no te devuelvo una búsqueda aproximada, te devuelvo no existe porque no lo hay. Entonces, cuando yo utilizo la función buscar X, la función buscar X la vamos a utilizar cuando se den dos circunstancias importantes. Una, que la columna con los datos donde empiezo a buscar o donde busco el dato que me están dando no es la que está totalmente a la izquierda. Eso, Vale. Cuando veis que, como este caso concreto, que yo partiendo busco el departamento del empleado, o este caso de aquí, que es más claro, cuando yo tengo que, partiendo del nombre del empleado, buscar su código, la única manera que tengo de hacerlo es buscar X. Es utilizar buscar X. Entonces, ¿qué os va a pasar en los exámenes? Que os van a plantear tres situaciones. Una, os van a dar los datos y os van a decir, pues esto, por ejemplo, a partir del DNI, localízame el nombre. Normalmente las tablas de datos con DNIs, con nombres y DNIs, viene primero el nombre, después el apellido 1, el apellido 2 y después el DNI. Es decir, si a ti te están diciendo, localízame el empleado que tiene o el paciente con este DNI. Si la cuarta columna es la de DNI, no hay tu tío. La única opción es buscar X. Entonces, todas las opciones que no sean buscar X nos valen para nada. ¿Vale? Segunda posibilidad, que os digan,
el resultado de la búsqueda de un dato en esta tabla ha arrojado el dato no es correcto. El mensaje, el dato no es correcto. ¿Qué función se ha utilizado? La única que nos permite personalizar errores es la función buscarX. Por lo tanto, solo podríamos utilizar la función buscarX. ¿Me explico? Dos situaciones. Tercera situación. Fijaos que aquí tenemos estas dos posibilidades que son parámetros, como si no se encuentra el mensaje que os he dicho, que lo podéis, el modo de coincidencia y el modo de búsqueda. Estos son parámetros opcionales porque están metidos, como sabéis, entre corchetes. ¿Qué pasa? Esto está muy bien cuando pasa lo siguiente. Fijaos, imaginad que os dicen, correcto, búscame, no, el resultado os hago una base de datos y os dicen que el resultado de una función fue un nombre de una persona. Os dieron a partir del DNI, encontrasteis un nombre. ¿Qué pasa? Tú te fijas que en esa tabla hay el mismo DNI que se repite dos veces. Uno al principio y otro al final. ¿Sí? ¿Me seguís? Perdón. Entonces, a ti te están dando como dato resultado el nombre del final. Imaginad que yo tengo el DNI 36 millones y arriba pone Juan García, un montón de datos, y en el último dato pone 36 millones Rafael Martínez. Y resulta que a ti el resultado que obtienes que te dan, es Rafael Martínez. Y te preguntan, ¿cómo hemos llegado a ese resultado? Tú sabes que ahí es utilizada una función buscar. ¿Por qué? Buscar X, perdón. ¿Por qué? Porque ya de entrada el DNI está en la cuarta columna y te has ido hacia la izquierda buscando. Ya no hay nada más. Pero además, has tenido que empezar a buscar de abajo para arriba. Porque si tú has metido el número 36 millones de DNI y el dato que te ha arrojado es el de la última persona, es imposible que hayas empezado de arriba para abajo. Porque si no te hubiera arrojado el dato de la primera persona. ¿Me explico? Eso significa que el modo de búsqueda, que es exclusivo de la función buscar X, el modo de búsqueda está configurado. Fijaos que si yo pongo un -1, me busca desde el último elemento hasta el primero. Es decir, me hace una búsqueda inversa. Por lo tanto, si yo, es el tercer caso, primera situación, que te están dando un dato que está en una columna intermedia y te piden que facilites el dato que está en una columna que está a la izquierda. Buscar X. Segunda situación, ¿cuál fue la segunda situación? Se me acaba de ir. Segunda situación, hoy, pues lo dije antes, se me acaba de ir. A ver, una era la búsqueda del dato de izquierda a derecha. La segunda situación con buscar X es... perdón, el mensaje. La segunda situación es que la función te arroja un mensaje personalizado, buscar X. Y la tercera situación es que la solución, el resultado que te están dando es un resultado que está ubicado en la última o en las últimas posiciones. Es decir, que has tenido que hacer una búsqueda de abajo para arriba para llegar. Entonces ahí solo podrías utilizar la función buscar X. Todas las demás funciones no servirían para hacer esa búsqueda. ¿Me he explicado? ¿Sí? La probabilidad más alta en el examen es que os pongan la función buscar X. Porque ya os digo que hoy prácticamente la función buscar, buscar H y buscar no se utiliza. ¿Bien? Porque limita muchísimo. Otra función que vimos en su momento es la función coincidir.
Y dice, coincidir busca un elemento específico en un rango de celdas y devuelve la posición relativa de ese elemento dentro del rango. Fijaos una cosa, que eso es otra cosa que también os expliqué en su momento. La función buscar, buscar h, buscar v y buscar x, me devuelve un dato. La función coincidir me devuelve una posición. O dicho de otra manera, me devuelve dónde está el dato, pero no me devuelve el dato. ¿Bien? Y esto es otra cosa que os he dicho muchas veces que tenéis que tener cuidado. Fijaos, aquí, yo tengo esta columna de nombres, Ana, Luis, Eva, Juan, Sara, y quiero encontrar la posición de Sara, perdón, de Eva, ya no sé leer. Estoy buscando Eva en el rango A1 a 5, y fijaos que aquí, por cierto, tenemos la sintaxis de la función coincidir. Tenemos valor buscado, matriz buscada y tipo de coincidencia. El valor buscado, evidentemente, tiene que ser obligatorio. La matriz donde busco tiene que ser obligatoria. ¿Y el tipo de coincidencia a qué se refiere? Bueno, pues si le pongo 1 o no le pongo nada, encuentra el valor más grande que es menor o igual al valor buscado. El valor más grande que es menor o igual al valor buscado. Es decir, si yo estoy buscando el 1000 y no lo hay, estoy buscando la posición del 1000 y no está el 1000, pero está el 999 y el 1001, ¿cuál me arrojaría? El 999 porque es el valor más grande menor que el valor buscado, porque le pongo un 1. ¿Sí? Si yo le pongo un 0, encuentra de manera exacta. Y si le pongo un -1, encuentra el valor más pequeño que es mayor o igual al valor buscado. Fijaos que en este caso, en el caso de coincidir, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Coincidir es una función que me devuelve una posición. Yo le doy un valor, le doy una matriz y me dice, oye, este valor está en la quinta celda, o la quinta fila, por ejemplo. Yo le puedo decir, oye, búscame el valor de manera exacta. Entonces le podría poner un 0. Pero fijaos que dice, encuentra la primera coincidencia exacta. ¿Qué significa eso? Que si yo en una columna le estoy diciendo que busque el 1000 y el 1000 aparece 3 veces, me va a arrojar la posición de la primera celda en la que está el 1000. Y ya está, no hace más búsqueda. No es dice, he encontrado el 1000, lo sigo buscando. No. Por eso os dice ahí que os devuelve la primera coincidencia exacta. ¿Sí? Por eso ahí la matriz no tiene que estar ordenada, da igual, porque en el momento que encuentre el primer 1000, la posición del 1000, si estuviese, por ejemplo, 3 veces, en el momento que encuentre la posición del 1000, ya no sigue buscando. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pongo un 1 o no le pongo nada? Dice, la matriz buscada debe estar ordenada de forma ascendente. ¿Por qué de manera ascendente? Y esto es lo que os he dicho muchas veces, que tenemos que utilizar la lógica, ¿no? Si nosotros le ponemos, o nosotras le ponemos un 1, o no le ponemos nada, encuentra el valor más grande que es menor o igual al valor buscado. ¿Qué pasa cuando yo ordeno de manera ascendente? Va desde el valor más pequeño al valor más grande. Si yo, poniéndolo un 1 o no poniéndolo nada, me encuentra el valor más grande que es menor que el valor que el valor que yo estoy buscando, ¿me estáis siguiendo? ¿Alguien se ha perdido? ¿No? Necesito ordenar. Si yo estoy buscando 900, 901, 902, 903, 904, 999, 1001 y estoy buscando el 1000, si yo no ordeno de manera ascendente desde el menor al mayor antes de hacer la búsqueda, va a llegar al 900 y me va a decir, este es el más cercano al 1000, si no lo estoy ordenando. Sin embargo, si lo ordeno, como está ordenada de manera ascendente, se va a ir automáticamente a buscar el número más cercano al 1000, pero más pequeño, el 1000, que sería el 999. ¿Me explico? Sin embargo, si le ponéis un -1, os exige que la matriz debe estar ordenada de forma descendente. ¿Por qué? Porque si yo tengo
2000, 1999, 1998, 1900, 1001, 999, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo le digo que me busque el 1000, como le he puesto que la búsqueda sea -1 y la matriz está de manera descendente ordenada, va a empezar de arriba para abajo y va a llegar al 1001, después va a saltar 999 y dice, ah, no, es el 1001. Pues tiene que siempre ser el valor más grande o igual que el valor que estoy buscando. Y ojo que dice, cuando yo hago una búsqueda, el tipo de coincidencia es aproximado, ya sea un 1 o un -1, o te busca el número de manera exacta, que si le pones 1000 y está en 1000 te lo va a encontrar, o bien de manera aproximada. Y ahí es donde tenéis que jugar, con que lleve un 1 o un -1. ¿Me he explicado? ¿Sí? Genial. Por eso os dice que normalmente cuando el parámetro no hay que ponerlo, cuando es un parámetro, el parámetro os pone omitido, eso es porque se suelen hacer las búsquedas de esa manera. Es lo más habitual. ¿Bien? Pero eso no quita que tengamos que hacer la ordenación. ¿Vale? Muy bien. Claro, la función coincidir, como pasaba con buscar y buscar H, buscar V, es una función un poco compleja. ¿Por qué? Porque tienes que andar con historias. Bueno, coincidir X es una evolución de coincidir y también creo que se pasaron también de complejidad, pero bueno, es un poco compleja. Entonces, la función coincidir X dice que es similar a coincidir y busca un elemento en un rango matriz y devuelve su posición relativa. Sin embargo, coincidir X es más moderna y ofrece mayor flexibilidad en cuanto a tipos de coincidencia y modo de búsqueda, muy alineándose con buscar X, es decir, es muy parecido a buscar X. ¿Qué significa esto? Fijaos que en la sintaxis de coincidir tenemos valor buscado, matriz buscada y el tipo de coincidencia. Se acabó. Sin embargo, en coincidir X tenemos valor buscado, matriz buscada, modo de coincidencia y modo de búsqueda. Exactamente igual que vimos antes con buscar X. Es decir, en el modo de búsqueda, el modo de coincidencia, perdón, 0, coincidencia exacta, -1, coincidencia exacta o el siguiente elemento más pequeño, 1, coincidencia exacta o el siguiente elemento más grande, exactamente igual que en el caso de coincidir, pero aquí añadimos algo más. El modo de búsqueda busca desde el primero hasta el último o desde el último hasta el primero, que es lo mismo que hace buscar X. Por eso os dice que coincidir X y buscar X están alineados. Y por eso, en nuestro razonamiento que tuvimos antes con buscar X, si nos plantean una situación donde tenemos la función coincidir y coincidir X, probablemente la función coincidir X sea la respuesta. ¿Por qué? Porque nos permite hacer más cosas. Sobre todo cuando nos están diciendo cuál es la posición del DNI 36 millones. Y tú tienes 36 millones en la primera posición y en la última. Pues depende, si me lo estás diciendo que busque de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces eso tengo que verlo en la función. ¿Sí? Voy rápido. Voy rápido. Sí. Pregunto. Sí, ¿no? Es que... no, ya sé que voy rápido, pero dos cosas importantes. Una, todo esto ya lo hemos visto, porque las funciones ya las vimos. Y dos, nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Y quiero ir rápido en estas funciones porque las que no hemos visto me quiero detener un poquito más. Y yo creo que en base a las últimas dos clases que os he dado, que hemos vuelto hacia atrás, como os dije anteriormente, tenéis que intentar rompeos la cabeza para casar lo que vimos en la clase anterior con lo que estamos viendo en esta clase. ¿Por qué? Porque por mucho que yo os explique, si no sois capaces, o bueno, evidentemente si no sois capaces me lo decís, ¿no? Pero si no intentáis casar las cosas, es decir, lo que os dije de la semana pasada, tenemos una buena función, tenemos unos argumentos, unos son obligatorios, otros son opcionales. Si no sois capaces de llevarlo a una función exacta, y os dije además que cogierais un ejemplo o dos e intentaseis entender esos dos ejemplos, romperos la cabeza, si no sois capaces, entonces ya no se me ocurre qué puedo hacer. Bueno, lo que quiero decir es que sí, ya sé que voy un poquito rápido hoy, pero necesitaba repasar estas cosas con vosotros y con vosotras.
la función, como os digo, coincidir X es una función que tiene es una evolución de la función buscar V. Y cuando hablo de una evolución me refiero a eso también. Si estáis empezando a analizar la función, por ejemplo, cogéis la función buscar V y buscar X. Si sabéis que buscar V es una evolución de buscar X, tenéis que razonar por qué. Más allá de lo que yo os lo he explicado hoy, o la función coincidir X, ¿por qué es una evolución de coincidir? Eso es lo que tenéis que ver. Eso es lo que tenéis que analizar. Bien, y evidentemente, si os he dicho nombre de una función, paréntesis, parámetros, separación de parámetros, punto y coma, unos son obligatorios, otros son opcionales, eso también tenéis que saber encajarlo. ¿Vale? Preguntas. La semana que viene, la próxima clase acabaremos con las funciones hoja de cálculo 1 y hoja de cálculo 2. Las de hoja de cálculo 2 son bastante más complejas. ¿Pero por qué? Porque cambia bastante la manera de verlas. Bien. Pero os las tengo que explicar. ¿Por qué? Porque son funciones muy nuevas y hay una alta probabilidad de que os pregunten por ellas. Preguntas. Coincidir X en modo de coincidencia. Coincidir X, sí, modo de coincidencia. Tienes 0, -1, 1 y el siguiente que es 2. Coincidencia de caracteres comodín. El 2 es... Sí, eso es un indicador. Esto significa, esto es un superíndice para indicarte que hay un comentario al respecto de esto de aquí. Esto es lo que se denomina un comodín. Fijaos que en este caso yo estoy buscando un nombre que empieza por J y U, pero no tengo ni idea cuál es. Bien. Entonces, utilizar un comodín, ¿qué es un comodín? Es un símbolo que sustituye a cualquier letra o a cualquier conjunto de letras. Por ejemplo, si yo pongo coincidir esto de que veis aquí, evidentemente, entre comillas, pues estoy buscando un texto, y pongo JU asterisco, ¿qué significa eso? Que me va a encontrar Juan, Julio, Julia, no sé, Juana, todo aquello que empiece por JU, bueno, evidentemente, la primera coincidencia, según busque de arriba para abajo, de abajo para arriba, lo primero que encuentre con lo que tenga JU delante, da igual lo que venga detrás, es lo que me va a arrojar. Significa que el carácter comodín sustituye a cualquier conjunto de letras. Lo único es que tienen que empezar por JU. Después, en la clase siguiente hacemos un ejercicio. Pues vamos a hacer varios ejercicios de todo esto y de las que vienen ahora. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Tenéis ahora qué?